Muy buenas noches, bienvenidos a nuestra tercera sesión de Fundamentos de Machine Learning. El día de hoy vamos a hablar acerca de modelos de clasificación dentro de los modelos de Machine Learning supervisados. Vamos a ver la introducción acerca de modelos de clasificación, como cuáles son las herramientas que hemos utilizado hasta ahora para poder hacer clasificación, cómo difiere clasificación, por ejemplo, de regresión lineal o de estimación lineal. ¿Qué algoritmos de clasificación, por ejemplo, aparte de regresión logística, podemos utilizar? ¿Cuáles son las ventajas de estos algoritmos de clasificación, las desventajas? Durante esta sesión vamos a implementar también en Python una, el modelo de clasificación utilizando árboles de decisión. Al final vamos a ver que estos árboles de decisión son muy inestables respecto a la selección de los datos. Cada vez que seleccionamos nuevos datos, los árboles de decisión van a, sin duda, variar. Hay distintas maneras de poder resolver estos problemas. La siguiente sesión vamos a hablar acerca de la manera de poder verificar o mejorar los problemas asociados con árboles de decisión. Para la sesión de hoy vamos a trabajar con la implementación y cuál es, cuál es la intuición detrás de los algoritmos de clasificación. Entonces vamos a empezar. Modelos interpretables. Entonces, hablemos acerca de modelos interpretables, que es una de las grandes ventajas de estos modelos de clasificación mediante árboles. Podemos tener, por ejemplo, una tarea para realizar una división respecto a dos regiones, ¿no es cierto? Tenemos la región seca y la región que está habilitada para actividades de agricultura. Cada punto representa una etiqueta, existe una etiqueta de respuesta. La etiqueta es una etiqueta que se otorga, ya no es, eso es discreta, se tiene un conjunto limitado de etiquetas, a diferencia del algoritmo que han ido desarrollando respecto, por ejemplo, a regresión lineal polinomial que hemos visto en la anterior sesión. Las etiquetas son finitas, es decir, se tiene un número finito de clases. En este caso hay dos. A diferencia, por ejemplo, del anterior de regresión lineal, el anterior modelo, la variable de respuesta era continua. En este caso no, en este caso se tiene un número finito de respuestas, se llaman etiquetas. Estas etiquetas, como en este caso, pueden ser dos y es el objetivo del modelo de clasificación poder estimar a qué región pertenece o cuál es la etiqueta a la cual pertenece un punto dado ciertas condiciones o dados ciertos parámetros de entrada. En la gráfica que ven en la pantalla se tiene latitud en el eje Y longitud en el eje X. Pues son coordenadas en el mapa, podrían ser consideradas coordenadas en el mapa. Y podemos tener dos regiones divididas de esa manera, en la cual si tenemos un nuevo dato, por ejemplo, un dato que vaya en 0.3 en longitud y 0.6 en latitud, si aparece un nuevo dato aquí en esta región, el algoritmo puede estimar cuál va a ser la etiqueta o cuál va a ser el tipo de región a la cual pertenecería este nuevo dato. En 0.3 y 0.6, lo más probable es que el algoritmo, si está bien entrenado, dé al lugar a una etiqueta que indique que esta región o este punto en el mapa es apto para actividades de agricultura. Entonces, vamos a recordar que utilizamos regresión logística. Creamos límites de clasificación. Estos límites de clasificación nos permiten identificar, por ejemplo, distintas regiones y van a funcionar de muy buena manera cuando las clases estén bien separadas en el espacio de características. Estén bien separadas también significa que tienen regiones lineales, es decir, no hay sobreposición
de, de regiones. El límite de clasificación también tiene una geometría muy bien definida. Esto quiere decir que podemos observar, si tuviéramos que visualizar, podemos eh, intuitivamente definir la región de clasificación. La región de clasificación. Entonces, necesitamos, por ejemplo, una región de clasificación lineal. Por ejemplo, en este caso es una línea recta. Esto se hace mediante técnicas de regresión logística. Esta línea, esta ecuación que define el límite de decisión, por ejemplo, puede estar dado por esta ecuación, ¿no? La latitud es 0,8 veces la longitud más 0,1. Entonces, por encima de ese nivel, por encima de esa línea, van a ser regiones que se encuentren dentro de una zona de agricultura. Por debajo de esa línea van a estar regiones que no son aptas para actividades de agricultura. Entonces, es posible mm, entrenar un modelo de machine learning para poder realizar la actividad de clasificación mediante regresión logística. Y acá es bien sencilla, la región de clasificación está dividida por una línea y estos modelos de regresión logística son exclusivamente óptimos cuando se tiene una región de separación lineal. La mejor opción es regresión logística. Pero existen problemas cuando tenemos, por ejemplo, estos datos que son reales. Pueden existir regiones que estén separados mediante circunferencias, por ejemplo, en las cuales no se tiene una región de clasificación lineal. Más bien se necesita poder hacer, por ejemplo, una transformación a los datos inicialmente antes de pasar al modelo de regresión logística. Es una circunferencia, por ejemplo, en este caso, no está dividido, por ejemplo, mediante una zona lineal. En el caso de la figura de la izquierda, en el caso de la figura de la derecha, pueden ser dos circunferencias en las cuales se necesita definir, por ejemplo, la región de clasificación, o tal vez un hiperboloide, una hipérbola rotada. Entonces vamos a necesitar realizar ciertas transformaciones antes de poder llevar a cabo nuestro modelo de clasificación. Entonces, en estos casos es posible hacer regresión logística con estos datos, pero preprocesar los datos antes de enviar estos datos al modelo de regresión logística es un desafío. Es un desafío debido a que necesitamos entender cuál sería la transformación óptima antes de enviar los datos al modelo de regresión logística o identificar cuál sería la forma o la ecuación que podría definir esta región de clasificación. Existen otras geometrías, por ejemplo, esta que está acá, que puede ser un cuadrado que está rotado respecto al origen, o puede ser esta de acá, que es un rectángulo en la parte superior y como un cuadrilátero en la parte inferior. Entonces, en estos casos es incluso más complicado poder definir en un modelo de regresión logística para poder realizar la actividad de clasificación. Muy bien, entonces estamos hablando acerca de que el modelo tiene que ser capaz de poder clasificar un punto nuevo. Necesitamos entrenar el modelo de Machine Learning para que realice el proceso de clasificación. Y hasta ahora hemos visto modelos de regresión lineal para clasificación. Muy bien. Entonces, seguimos. Si hablamos acerca de la motivación de nuevos modelos para clasificación, aparte del modelo de regresión lineal, necesitamos entender lo siguiente, hagamos unas observaciones. En estos casos, a pesar de que no tiene una geometría bien definida o una geometría que pueda ser expresada mediante una ecuación simple, las clases todavía están bien separadas. Las clases están bien separadas, no existe sobreposición de regiones,
Pero los límites de decisión no se pueden describir fácilmente con una sola ecuación. Es muy desafiante poder realizar una ecuación o poder hacer una transformación para poder transformar estos datos de tal manera que puedan ingresar a un modelo de regresión logística. Entonces, ¿qué es lo que se hace? En este caso, los modelos de regresión logística con límites lineales son muy intuitivos de entender. Definimos una línea, los puntos que estén sobre la línea son clasificados en una clase, los puntos que están debajo de esa línea son clasificados con una clase distinta. Son fáciles de interpretar. Es posible, por ejemplo, estimar el impacto de cada predictor en las probabilidades logarítmicas cuando se hace regresión logística de una clasificación positiva, por ejemplo, pero es mucho menos sencillo cuando se hace, por ejemplo, una transformación inicial, interpretar estos límites. Y si especialmente si no son lineales, como en el caso que está en la figura, cuando se tiene una circunferencia. Entonces, esto motiva a que necesitamos otro tipo de modelos. Regresión logística la, es la elección, es la mejor elección cuando se tienen límites de clasificación lineales, pero cuando se tiene límites de clasificación lineal o se quiere evitar el proceso de transformación de datos, podemos desarrollar las características que necesitaríamos para poder desarrollar otro modelo. Cuáles serían las características, por ejemplo, si es que estamos buscando otro modelo? Se desea construir modelos que permitan límites de decisión complejos, como en el caso de dos cuadriláteros en dos esquinas, y también sean fáciles de interpretar. Si se tienen que interpretar de forma sencilla, después necesitamos, por ejemplo, la palabra clave ahí es que sean fáciles de interpretar. A ver, modelos que son fáciles de interpretar son, mm, por ejemplo, algoritmos o diagramas de flujo, ¿no? Diagramas de flujo. Un diagrama de flujo, por ejemplo, nos puede indicar para poder hacer una potencial salida este fin de semana. ¿Qué deberíamos considerar? Deberíamos tal vez considerar hacer algunas preguntas antes de tomar esa decisión. Las preguntas que podríamos hacer para poder salir a caminar a la montaña, por ejemplo, este fin de semana. Tal vez podríamos preguntar si existe por ejemplo, el clima. Si existen las condiciones necesarias para poder ir a caminar a la montaña, no queremos ir, por ejemplo, o no quisiera ir, en decisión personal, va a depender de cada uno, pero tal vez sea mejor evitar ir si va a ser, por ejemplo, un clima lluvioso. O tal vez preguntaríamos cuál es la distancia hacia el punto de destino, si se tiene tiempo para llegar a ese punto. Es decir, hacemos varias preguntas antes de tomar una decisión y estos diagramas de flujo los usamos casi todos los días, ¿no? Un diagrama de flujo muy conocido es este diagrama de flujo de ingeniería. Entonces, el diagrama de flujo de ingeniería hace varias preguntas respecto a si un objeto se mueve, por ejemplo. Si se mueve, preguntamos si se mueve y la respuesta es sí, se mueve. Luego preguntamos, ¿debería moverse? Y la respuesta es sí. Entonces, sí se mueve y debería moverse, entonces no hay problema. Entonces, se mueve, sí, debería moverse, sí. ¿Qué tal si se mueve, sí, y debería moverse es no? Si no se debería mover, entonces ponemos una cinta adhesiva para evitar que se mueva, ¿no? Se mueve, sí, debería moverse, no. Arreglamos el problema de esta manera. O si se mueve, no se está moviendo, debería moverse, no tampoco debería moverse, entonces no hay problema. Luego podemos decir se mueve, no debería moverse, sí, entonces podemos utilizar un cierto lubricante para poder empezar a que ese sistema se empiece a mover.
¿no? Entonces, los diagramas de flujo son muy fáciles de interpretar. Tal vez deberíamos utilizar un diagrama de flujo para poder entrenar un modelo de machine learning. Y eso sería, por ejemplo, un modelo interpretable. Diagramas de flujo los diagramas de flujo son fáciles de formular, son bastante sencillos de entender. Y es posible utilizar estos diagramas de flujo para poder realizar o poder implementar, por ejemplo, un modelo de machine learning que permita la actividad de clasificación. Estos diagramas de flujo tienen ciertas propiedades. Es altamente interpretable, es decir, se puede interpretar de manera muy sencilla, como el diagrama de flujo que hemos visto hace poco. Podemos tener límites de decisión suficientemente complejos, es decir, hacemos varias preguntas y mientras más preguntas hagamos, podemos crear límites de decisión lo suficientemente complejo y cada límite de decisión es fácil de descubrir matemáticamente. Entonces, lo que vamos a desarrollar ahora es la intuición detrás del árbol de clasificación. Vamos a ver qué preguntas podemos hacer o cómo las preguntas van a influir respecto a los límites de clasificación. El objetivo de un modelo de clasificación es encontrar límites de clasificación. Entonces, si encontramos límites de clasificación, cualquier nuevo punto que venga a poder, cualquier nuevo dato que venga a nuestro sistema, el modelo va a poder otorgar una etiqueta o va a poder estimar una etiqueta. Y si el modelo es generalizable, el error va a ser mínimo. El error o el rendimiento de esa clasificación va a ser mínimo. Entonces, desarrollaremos estos modelos. No pierdan de vista que necesitamos encontrar regiones de clasificación. Ese es el objetivo de un modelo de clasificación. Necesitamos encontrar regiones de clasificación y van a ver que haciendo preguntas como las que estábamos haciendo en un diagrama de flujo, es posible definir esta región de clasificación. Ahora, mientras más preguntas hagamos en el diagrama de flujo, más complejo se va a volver el modelo. Vamos a ver cómo un modelo puede entrenarse para poder hacer las preguntas apropiadas. Vamos a ver cuántas preguntas deberían utilizarse para que el modelo de Machine Learning pueda ser generalizable. Y además vamos a ver cómo encontrar parámetros de rendimiento una vez que el modelo se ha entrenado. Pues vamos a hacer eso. Hablaremos acerca de árboles de decisión para clasificación. Árboles de decisión para clasificación. Entonces vamos a desarrollar la intuición primero con estos limones y naranjas. Veamos cuáles son los componentes, por ejemplo, de un árbol de decisión, un diagrama de flujo. Vamos a tener nodos raíz. El nodo raíz va a ser la altura. No, ese es el nodo raíz. Vamos a tener nodos internos. El nodo raíz va a ser la primera pregunta que se haga dentro del diagrama de flujo respecto a un parámetro en particular, ¿no? Vamos a tener una cierta pregunta. Esa pregunta nos va a ayudar a dividir el diagrama de flujo en distintas partes, particionar los datos. Entonces, la primera pregunta es la del nodo raíz. Las subsiguientes preguntas que se hagan en el árbol de clasificación son nodos internos. Los nodos internos van a permitir, por ejemplo, realizar preguntas para poder encontrar la región de clasificación. Recuerden que ese es el objetivo principal, encontrar la región de división para clasificación. Y cuando terminamos de hacer las preguntas, los datos ya han sido particionados y como resultado tenemos los nodos terminales. Los nodos terminales es el grupo resultante después de poder realizar el proceso de clasificación una vez que se han hecho varias preguntas respecto a los parámetros. ¿Cuáles son los parámetros, por ejemplo, que se pueden medir en este caso? Al modelo de Machine Learning de clasificación puede ingresar como entrada la altura y el ancho. Esos son los dos parámetros que puede recolectar el sistema para poder clasificar. ¿Cuáles son las etiquetas de clasificación?
Las etiquetas de clasificación son, por ejemplo, que es una naranja o que es un limón. Entonces, en base a los parámetros de entrada, que son la altura y el ancho, es posible definir o encontrar una etiqueta para ese dato en particular. Entonces, se miden varias veces varios datos, se encuentran las etiquetas y el modelo aprende en base a estos datos de entrenamiento a poder identificar cuál sería la etiqueta haciendo preguntas, primero en el nodo raíz y luego en los nodos internos. Y después de hacer todas las preguntas en los nodos internos, produce una etiqueta para ese conjunto de datos. Muy bien, entonces veamos esto en una gráfica para ver cómo se realiza la división. Podemos tener estos datos en los cuales para cada registro de datos se mide la altura y el ancho. Podemos medir la altura y el ancho de distintas frutas, como limones y naranjas, y lo vamos a colorear en la gráfica respecto al tipo de etiqueta que contiene. Por ejemplo, los puntos o los círculos en rojo son naranjas, los triángulos amarillos son limones. Entonces, cada árbol, eh, cada árbol de diagrama de flujo corresponde a una partición del espacio de características y están alineadas con los ejes. Ahora vamos a ver qué significa eso. Estas particiones se puede escribir como un árbol de diagrama de flujo. Entonces, veamos qué significa todo esto. Entonces, lo primero que hacemos es dividir, particionar estos datos con líneas paralelas con los ejes. Tienen que ser líneas paralelas, ya sea una línea vertical o una línea horizontal. En este caso, ¿cuál sería mejor? ¿Hacer una línea vertical o hacer una línea horizontal para poder dividir de mejor manera los datos? ¿Qué dicen? ¿Hay una preferencia o es indistinto? Queremos saber si podemos hacer, por ejemplo, una línea horizontal primero para particionar mejor los datos o una línea vertical. Mientras horizontal dice vertical, vertical, horizontal. Pareciera que, pareciera que si ahí Paulo dice horizontal, Adanei dice horizontal, David dice vertical, horizontal, vertical. Sí, es excelente pregunta. Wilson también dice vertical. Carlos dice también vertical. Excelente. Sí, es buena pregunta. El modelo la primera pregunta que haga va a ser escogiendo uno de estos dos parámetros. Tiene que escoger ya sea el an- esta es la altura o el ancho. Si escoge la altura, digamos 7, va a ser una línea vertical. Si escoge el ancho primero, va a ser una línea horizontal. Por ejemplo, puede decir el ancho en límite 6, por ejemplo, ¿no? El ancho límite 6, una línea horizontal. Todos los que estén por encima van a ser una clase, los que estén por debajo van a ser otra clase. Entonces, acá pareciera indistinto porque si con una sola línea, por ejemplo, si hacemos una línea vertical, esa sería la primera pregunta que debería hacer el árbol de clasificación. Va a decir, la altura es mayor a 6.5. Entonces, si la altura es mayor a 6.5, particiona los datos en dos regiones distintas. Particiona los datos en dos regiones distintas. Entonces, acá tenemos existe la elección de dos parámetros. Número uno, ¿cuál parámetro elegir? En este caso se ha elegido la altura, pero también podría haber sido el ancho. Si he escogido la altura, si escoge la altura, el segundo parámetro que tiene que escoger es cuál es el valor para ese límite. Por ejemplo, acá se ha escogido 6.5. ¿Por qué se escoge 6.5? ¿Por qué no empezamos con el ancho? ¿O por qué no hacemos altura mayor a 7, por ejemplo? Entonces, estas son las preguntas que vamos a ir respondiendo de manera intuitiva y las vamos a implementar en Python, las vamos a verificar, vamos a ver cuál es si nuestra intuición desarrollada en esta primera parte de clases se cumple cuando el modelo es implementado. O sea, hacemos la altura mayor a 6.5, tal vez no sea suficiente, necesitamos todavía eh, seguir con una
una mayor división. Por ejemplo, podemos decir altura mayor a 6.5, sí. Tal vez el ancho sea mayor a 9.5 sería nuestra siguiente pregunta. Ancho mayor a 9.5 y sería esta región. Y esta región, como contiene solamente limones, altura mayor a 6.5, esta primera, ancho mayor a 9.5 sería esta segunda. Tendríamos como la mayoría de estos datos en esta región son limones, vamos a llamar esta región limones, ¿no? Entonces vamos a decir, haciendo estas dos preguntas, vamos a indicar que esa región efectivamente son limones. Muy bien. Entonces, pero no para ahí. Por ejemplo, la región que está por debajo son naranjas. Entonces, la región que está por debajo van a ser naranjas. Pero en altura menor a 6.5 todavía necesitamos hacer una división más, ¿no? Tal vez podamos hacer una división más. La mayoría de esta región son naranjas, se va a llamar naranjas. Y hacemos una partición más, ¿no? Hacemos cuando es menor a 6.5, preguntamos el ancho mayor a 6, el ancho menor a 6, y tenemos una región de límite de decisión final. Solamente haciendo estas preguntas hemos encontrado una región de decisión, un límite de decisión, de esa manera. Entonces, todos los datos que se encuentren por debajo de esta región de límite de decisión van a ser naranjas. Todas las regiones que están por encima de esta región de clasificación van a ser considerados limones. Obviamente no es perfecto. El límite de decisión no tiene que ser perfecto. Tiene que ser, la límite de decisión tiene que ser tal de que pueda ignorar el ruido. Tiene que ignorar el ruido. Muy bien, entonces esta es la manera de entender, por ejemplo, un árbol de clasificación con las preguntas que se tienen acá. Entonces pondremos a prueba este árbol de decisión para hacer predicciones. ¿Está bien? A ver, ¿qué tal si tenemos una nueva fruta con altura 5.9 y ancho 5.8? ¿Qué creen? ¿Cuál ustedes, siguiendo este árbol de clasificación, para este nuevo dato, si el modelo ha sido entrenado con estas preguntas, cuál sería la respuesta respecto a la etiqueta para este dato en particular? A ver, vayamos. Debería se aprecia este modelo para este dato de entrada. Entonces hay algunas predicciones. Henry dice naranja, Camila naranja, Natalia naranja, Cándida dice naranja, Fátima naranja, Carlos también. Entonces tenemos consenso, ¿no? Si tenemos vamos a ver quién más. Paulo, Carlos, Fátima, Cándida, Wilson también, Natalia, Camila, Henry, Carlos. Excelente, sí. Entonces, vamos a ver, veamos qué es lo que debería ser el modelo. Si entra altura igual a 5.9, ancho igual a 5.8, la primera pregunta es mayor a 6.5, no, porque la altura en este caso es 5.9. Luego el ancho mayor a 6, el ancho mayor a 6, el ancho mayor a 6, no es mayor a 6, entonces va hacia la naranja, va hacia naranja. Entonces, en este caso va a clasificar como naranja. Este dato que está acá con estas características va a ser clasificada como una naranja. Entonces, el modelo, si tiene acceso a las preguntas correctas, respecto a los parámetros de entrada, altura y ancho, necesitamos identificar o encontrar una manera
encontrar un algoritmo de tal manera que nos pueda ayudar a realizar, por ejemplo, cuál parámetro escogemos para la primera pregunta, de todos los parámetros que existen. En general van a existir más de dos parámetros a la entrada y se tiene que escoger uno de ellos. Después de escoger ese parámetro, ¿cuál sería ese límite? Ese límite, después de que se escoge un parámetro, el límite acá nos dice 6.5. Una vez que se realiza ese proceso, ¿cómo continuamos? ¿Cómo obtenemos estas nuevas preguntas y estos nuevos datos? Entonces, estas preguntas, esta intuición la quisiera desarrollar con ustedes con las siguientes diapositivas. Vamos a hablar acerca de entropía, criterios de división y la implementación en Python. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver si hay preguntas. Creo que no hay preguntas hasta ahora. ¿No hay preguntas? ¿Está bien? Hablemos de criterios de división en árboles de decisión. Criterios de división. Entonces, empecemos otra vez con la pregunta. Si en estos datos, en los cuales queremos hacer el proceso de clasificación, dividimos por x1 o por x2. Y si dividimos en x1 y en x2, ¿dónde deberíamos dividir? ¿Qué dice? En el chat. Dividimos por x1, preguntamos x1, un parámetro de x1, o preguntamos un parámetro de x2. X2 dice 7.5, excelente. X2, Adaney, Natalia dice X2, Adaney también, Camila también, Rolando también, Carlos, pesar de, sí, X2 y además el 7.5, excelente. Janet dice X2 también. Sí, entonces la parte intuitiva es que debemos dividir en X2. Tal vez ahí, tal vez por 7.5. Vamos a dejar al algoritmo que encuentre la mejor manera de encontrar esta división. Para nosotros intuitivamente debería ser 7.5, 7 tal vez, algo un poquito mayor a 7 sin duda. Pero, ¿qué tal si hacemos por x1? ¿Qué tal si hacemos x1 mayor a 7 también? En ese caso tenemos dos divisiones en la cual una de las regiones está completamente definida. Ya no hay que hacer más regiones en la parte derecha, pero en la parte izquierda sí, todavía nos queda elementos mezclados, ¿no? No pertenecen a una sola clase de elementos. Entonces, es buena pregunta, ¿o dónde debemos dividir? Tal vez por acá, tal vez en 6.3, 6.2, tal vez. Entonces, es buena pregunta. Veamos cómo podemos encontrar una manera sistemática de poder hacer este proceso. No hay una forma correcta de definir una división óptima. No existe la respuesta correcta, pero hay pautas para el criterio de división, ¿no? Las pautas que vamos a utilizar es que las regiones del espacio deberían volverse más puras, es decir, cuando encontramos un punto de división, la división que tengamos a la izquierda o a la derecha deberían volverse más puras, es decir, esas regiones deberían estar con una sola región de clasificación. Es por eso que les decía, ¿dónde ustedes dividirían? Me dijeron en X2, 7.5, porque justamente en esa línea horizontal dividíamos las dos regiones de tal manera que se vuelvan más puras. Con una sola región, sin divisiones, teníamos dos clases, encontrábamos una línea en x2 igual a 7.5 y teníamos en la parte superior una clase, en la parte inferior un elemento distinto. Entonces, deberíamos observar que cada región se va especializando hacia una sola clase. El siguiente paso es que no deberíamos terminar con regiones vacías o regiones que no contienen puntos de entrenamiento. No deberíamos terminar con regiones vacías o regiones que no contienen puntos de entrenamiento. Es decir, no deberíamos encontrar un punto de división en la cual en la parte izquierda, por ejemplo, estén todos los datos y en la parte derecha no esté ningún solo dato. Entonces es un problema, eso no debería existir. Y esta es más intuitiva, las dos son intuitivas.
Hablaremos acerca qué otros criterios de división más tenemos acá. Para determinar dónde dividir los datos, vamos a empezar a cuantificar. Ustedes de forma visual han visto que dividir en x2 igual a 7.5 era buena idea porque dividía las dos clases de tal manera que esas dos clases se han vuelto más puras, más puras. Entonces podemos usar un algoritmo que utiliza una medida que se llama entropía. Entropía es un parámetro cuantitativo que nos va a ayudar a cuantificar ese concepto de pureza. Entonces vamos a utilizar entropía para hacer la cuantificación en vez de hacer una observación cualitativa respecto a las clases que tenemos. De hecho, Python funciona muy bien. De hecho, el algoritmo que implementemos o que se implemente en Python debería utilizar criterios cuantitativos para poder hacer comparaciones, ¿no? Muy necesario. Muy bien, eso se llama entropía. La entropía es una medida de incertidumbre de la cantidad de información de una variable o un evento. Entonces, estamos empezando a hablar acerca de un parámetro que se llama entropía, que dice que es la medida de incertidumbre. En el contexto de un árbol de decisión, la entropía nos va a ayudar en identificar regiones que son más o menos puras de manera cuantitativa, de manera cuantitativa. Esta es la fórmula de la entropía, pero todos estos puntos no nos dan mucha intuición respecto a cómo podríamos utilizar entropía. Entonces, hablemos acerca de la intuición y por qué utilizamos entropía y luego vamos a volver a esta fórmula. Imaginemos, por ejemplo, que tenemos, vamos a ver, que tenemos una bolsa con balones de distintos colores. ¿Está bien? Tenemos una bolsa con balones de distintos colores y se les pide a cada uno de ustedes sacar un balón de esa bolsa. ¿Está bien? Antes de sacar el balón de una bolsa, también se les pide identificar el color o predecir el color de ese balón que van a sacar. Y ustedes no tienen acceso al color, no saben, están sacando una bolsa completamente cerrada. Simplemente sacan ese balón y antes de sacar se les pide hacer una estimación respecto a qué color de balón sería el que ustedes van a escoger de forma aleatoria, ¿no? Entonces tenemos una bolsa llena de balones de distintos colores. Queremos medir la entropía para saber qué tan mezclados están los colores. Y la entropía, como les decía, es el grado de incertidumbre, esta de acá. Ya. Entonces, es grado de incertidumbre en el sentido de que vamos a cuantificar cuánta incertidumbre tenemos al sacar ese balón de esa bolsa. Entonces, si están, por ejemplo, nuestra bolsa con balones, si la bolsa está llena del mismo color, tenemos una bolsa llena de balones azules, ¿no? Sabemos que la bolsa está llena de balones azules y nos dicen, vengan a sacar un balón, vamos a sacar un balón y les preguntan ustedes antes qué color sería ese balón. Si nosotros ya sabemos que esa bolsa está llena de balones azules, no va a existir incertidumbre en nuestra respuesta. Nosotros con seguridad vamos a indicar el balón que voy a sacar de esta bolsa va a ser azul, porque sé que todos los balones que están dentro de esa bolsa son azules. Muy bien, entonces no hay incertidumbre. Si todos los balones están con el mismo color, la entropía va a ser muy baja, ¿no? Porque hay muy poca incertidumbre respecto a qué balón voy a sacar, ¿no? Esto corresponde a una región pura. Esto corresponde a una región pura. Recuerden que la entropía es una medida cuantitativa, nos da un número que está relacionado con la incertidumbre. Entonces, si no tenemos incertidumbre y nosotros sabemos qué color va a salir o qué color va a ser el balón que vamos a escoger de forma aleatoria, entonces no hay incertidumbre, la entropía es mínima. No hay incertidumbre, la entropía es con un valor muy pequeño.
no hay entropía, se dice en ese caso. La situación cambia si la bolsa contiene una mezcla de distintos colores en proporciones similares. Por ejemplo, hay 5 balones y cada balón tiene un distinto color, ¿no? Rojo, azul, verde, magenta, blanco, etc. Entonces, si tenemos 5 balones y todos son de distinto color y nos preguntan antes cuál va a ser el color que va del balón que va a sacar, nosotros no vamos a saber con seguridad. No tenemos certeza respecto a cuál va a ser el color. Cada color tiene una probabilidad similar, tiene el 20% de probabilidad para cada color. Entonces no tenemos mucha certidumbre, existe mucha incertidumbre en ese caso. Es decir, cuando existe mucha mezcla de distintas clases, de etiquetas, la incertidumbre se incrementa. La incertidumbre se incrementa. En ese caso, la entropía se dice que es muy alta porque existe mucha incertidumbre. Entonces, estamos desarrollando la intuición detrás de entropía y estamos relacionando la entropía respecto a la incertidumbre. Y esa incertidumbre la estamos asociando con cuál es la proporción, cuán mezclados está un grupo de datos. Si está muy mezclado, va a existir mucha incertidumbre, la entropía va a ser alta. Si existe solamente una clase de, por ejemplo, colores, la incertidumbre va a ser muy, muy baja. En ese caso vamos a tener mucha certeza respecto a qué es lo que va a pasar después. Excelente. Entonces, seguimos. No podemos predecir con certeza el color de la siguiente bola, entonces esto corresponde a una región impura. Excelente. Entonces ya tenemos una idea acerca de qué significa entropía y cómo calculamos la entropía. Vamos a calcular la entropía mediante esta fórmula. Ahora sí desarrollamos la entropía. Ya tenemos una idea intuitiva respecto a cuáles son, por ejemplo, los valores altos de entropía. Valores altos significa mucha incertidumbre, mezcla de clases. Baja incertidumbre significa una región casi pura. Si es completamente pura, la entropía va a ser mínima. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos probabilidades. Por ejemplo, si tenemos 5 balones o 5 clases, cada una con 5 balones con distinto color, entonces hay 20% de probabilidad de que ese balón sea escogido. Entonces, los PI son las probabilidades, las proporciones que existen. 0.2 para todos los casos, tal vez sea 0.2 para uno, 0.5 para otro. Es decir, esas probabilidades van a representar la proporción de elementos que existen en cada uno de los datos. Usamos la sumatoria de probabilidades respecto a todas las clases. Esta sumatoria es, si tenemos 5 balones, vamos a tener 5 términos de sumatoria. Multiplicamos el P sub i por el logaritmo 2 de P sub i, lo sumamos, ponemos el número negativo y vamos a tener la entropía. Vamos a tener entropía. Este es el parámetro de rendimiento que vamos a utilizar en el árbol de clase, durante el proceso de entrenamiento del árbol de decisión para poder indicar de forma cuantitativa si la división sucesiva de nuestros datos va a llegar a clases más puras o menos puras. ¿Está bien? Entonces ya estamos desarrollando las herramientas. Estamos desarrollando herramientas. A ver, veamos alguna gráfica de datos. Por ejemplo, eh, esta es la gráfica de la entropía, H de X, cuando tenemos 2 clases, ¿no? Por ejemplo, la probabilidad de sacar un balón azul de una bolsa, ¿no? Un balón azul. Si la probabilidad de sacar el balón azul es 1, es decir, todos los balones son azules, tenemos la probabilidad 1 de sacarse, 100% de que va a salir un balón azul. Entonces la entropía va a ser mínima, ¿no? La entropía va a ser mínima. ¿Por qué? Porque existe mucha certidumbre, sabemos que sí o sí vamos a sacar un balón porque todos los balones son azules. En este caso, si existe la probabilidad 0, y nos dicen, tienes una bolsa llena de balones rojos, ¿cuál es la probabilidad que saques un balón azul? Yo voy a decir es 0. Ya sé que no voy a poder sacar un balón azul de una bolsa llena de balones rojos. Ahí tengo también certidumbre. Si la probabilidad de sacar un balón de un color es 0, entonces
tengo certidumbre que no va a suceder eso. Ahora, la situación cambia si tenemos, por ejemplo, mismas proporciones, es decir, si tenemos balones, 5 balones rojos y 5 azules, ¿cuál es la probabilidad de sacar un balón azul? Es 50-50, ¿no? No sabemos. En este caso existe mucha incertidumbre. Si la proporción es similar, hay 50% de chances que salga el uno o el otro. No tenemos seguridad de que sí va a salir ese balón azul. Entonces, en este caso, la entropía es máxima, ¿no? La entropía es máxima. Características, la entropía no es negativa, alcanza su valor máximo cuando todos los eventos tienen igual probabilidad. Esto quiere decir que los eventos están completamente mezclados. Si tenemos eventos completamente mezclados, la entropía es alta. H es igual a cero si todos los valores de P sub I son ceros, excepto el que es azul. Por ejemplo, si queremos sacar un balón azul dentro de una bolsa llena de balones azules, la probabilidad de sacar azul es 1, la probabilidad de sacar rojo es 0. Entonces, la entropía desaparece cuando no hay incertidumbre en el resultado. Entonces, la muestra es completamente predecible. Muy bien, entonces, esta es la intuición detrás de entropía. Esta es la intuición detrás de entropía. Y es un parámetro cuantitativo que nos permite identificar, por ejemplo, cuáles serían las regiones óptimas de división o realizar el algoritmo de división. Pero vayamos un poquito más adelante. Supongamos que tenemos esta división, ¿no? Se tiene un nodo raíz o un nodo secundario y se hace la división, se hace esta división, ¿no? Utilizamos entropía para cuantificar la impureza de un conjunto de datos etiquetados y un nodo que contiene múltiples clases se considera impuro, en este caso es un nodo impuro, y un nodo que contiene una sola clase se considera puro. Este es un nodo puro, ¿no? Este es un nodo impuro, este es un nodo puro. A ver, si vamos y asociamos un valor de entropía a este nodo impuro y asociamos un valor de entropía a este nodo puro, tenemos un H1 y un H2. ¿Cuál creen que es la relación entre H1 y H2? ¿Qué relación deberíamos poner acá? ¿Mayor, menor? No se puede decir. ¿Qué creen que sucede? No necesitan calcular la entropía, simplemente necesitan indicar cuál sería la relación acá. Sería H1 es mayor a H2, H1 es menor a H2. No se puede indicar. ¿Qué dice? Camila dice H1 mayor a H2. Pareciera que sí. Natalia también dice H1 mayor a H2. Sí, puede ser, puede ser. ¿Cuál es el valor de H2? ¿Cuál creen que es el valor de H2? La entropía de H2. ¿Se puede calcular la entropía de H2? Cero. Natalia dice cero. Camila también dice cero, ¿no? Carlos dice H1 mayor a H2. David también. Cristian también nos indica que puede ser 1. H1 mayor a H2. Excelente, ¿sí? Entonces, sí, evidentemente estamos desarrollando buena intuición. H1 efectivamente es mayor a H2. En este caso, los nodos, la intuición que quería desarrollar y que parece que está funcionando, es que los nodos impuros tienen mayor entropía. Entonces, cuando se hace el proceso de entrenamiento y se escoge cuál va a ser el parámetro para poder hacer la división, las preguntas del árbol de clasificación, se va a tomar como entropía como un parámetro de rendimiento. Nos va a indicar, por ejemplo, que esa división nos entrega la menor cantidad de entropía. Entonces, de esa manera se establecen las preguntas, se establecen esas preguntas. Muy bien. Entonces tenemos estos, es- esta división de datos. Cuando construimos un árbol de decisión, queremos dividir los datos de tal manera que cada región resultante sea cada vez más pura o tenga la menor impureza posible. Luego necesitamos un parámetro de rendimiento y la entropía justamente nos da ese parámetro de rendimiento de esta impureza. Si en un nodo dado tenemos mezcla de distintas clases, necesitamos hacer divisiones adicionales, ¿no?
Este nodo ya no lo dividiríamos más, no se divide más este nodo, pero este nodo sí se tendría que dividir una vez más, ¿no? Porque tiene proporciones similares, ¿no? Tenemos que dividir esto en tres, en tres. Entonces, vamos a utilizar, después de hacer la primera división, vamos a utilizar un parámetro que se llama ganancia de información, ¿no? Ganancia de información. Queremos describir la lógica para entrenar el árbol de decisión. Necesitamos encontrar una lógica para poder entrenar ese árbol. La ganancia de información nos proporciona ese parámetro, ¿no? El nombre, como su nombre indica, esta ganancia de información mide la cantidad de información que obtenemos y está altamente relacionado con la entropía. Está altamente relacionada con la entropía. Lo que vamos a hacer más adelante es ver esta ganancia de información de manera tal que lo podamos visualizar. Veamos, vamos a ir a una página web donde se hace la demostración de este parámetro a medida que se escoge la división, el parámetro de división. Entonces, vamos a ver esta ganancia de información de manera práctica, en tiempo real, a medida que escojamos el parámetro de división. Muy bien. Entonces, ahora hablaremos de los criterios para terminar el entrenamiento. Muy bien, ya sabemos que podemos dividir los datos, podemos utilizar entropía para dividir esos datos, se puede utilizar entropía para dividir datos, pero ¿cuándo terminamos? ¿Cuál va a ser cuál va a ser, por ejemplo, cuáles van a ser los criterios para terminar? Van a darse cuenta que si no tenemos criterios de división, vamos a encontrar un problema muy grave. Obviamente el modelo de Machine Learning quiere tener un 100% de precisión. Entonces, si dejamos el modelo de Machine Learning de clasificación y no informamos, por ejemplo, el criterio de división, el modelo va a seguir dividiendo hasta que contenga clases puras. Entonces, y eso ocasiona el problema de un sobreajuste. Van a ver por qué es un problema de sobreajuste. Entonces, la pregunta es, si no finalizamos el algoritmo del árbol de decisión manualmente, ¿cómo se verían los resultados, no? Se verían de la siguiente manera. Empezamos a dividir estos datos, son 9 datos, dividimos en dos, tal vez esta sea la mejor división, luego lo volvemos a dividir entre dos, y el algoritmo dice, muy bien, acá no tenemos una entropía muy alta, acá también, acá no tanto, pero acá también tenemos una entropía muy alta. Podemos dividir una vez más, se divide una vez más y evidentemente el algoritmo cumple el objetivo de que cada uno de estos puntos tiene una entropía muy baja. Todos los nodos acá han cumplido el objetivo de obtener una entropía muy baja. ¿Cuál es el problema? El problema es que nos quedamos con nodos, con regiones con un solo término, con un solo término. Y esto es problemático, ¿no? El árbol va a seguir creciendo y el modelo va a alcanzar una precisión de entrenamiento del 100%, ¿no? Va a hacer todas estas preguntas y tal vez alguna de estas preguntas esté relacionada con el ruido, no realmente identifique la relación subyacente de los datos. Entonces necesitamos criterios de división para evitar estos problemas. ¿Cómo evitamos que esto suceda? ¿Cómo podemos evitar? Podemos definir distintos criterios de parada, para limitar la profundidad máxima del árbol. Podemos definir, por ejemplo, que la profundidad máxima sea 1, es decir, dejamos que el árbol de decisión haga su mejor esfuerzo en una sola división y terminamos el algoritmo. Le decimos cuando alcance la primera división, se acaba. O podemos decir tal vez una profundidad 2, ¿no? Profundidad 2. En este caso, dejamos al algoritmo que haga una división inicial, haga una segunda división y una vez que alcanza la segunda división, se le dice no, solamente hasta ahí y ahí acaba el algoritmo de clasificación. Tal vez se le pueda decir, esta es la profundidad 1, la profundidad 2. Tal vez se le pueda decir una máxima profundidad de 3, por ejemplo, ¿no? En este caso, el algoritmo tiene la opción de poder hacer
una división adicional. Pero si se dan cuenta, esto es muy parecido al grado del polinomio que teníamos en nuestros modelos de regresión lineal polinomial. Con grado 1 pareciera que es muy simple, con grado 2 pareciera que es el correcto, pero si seguimos incrementando la profundidad del árbol, vamos a correr el riesgo de que el modelo sea muy complejo y corra el riesgo de sobreajuste, ¿no? Entonces necesitamos determinar cuál va a ser la profundidad. Y de esto va a tratar su proyecto final. Ustedes van a realizar la implementación de un modelo de clasificación y van a optimizar la profundidad. Van a optimizar la profundidad de un modelo de clasificación y van a hacer selección de modelos. Selección de modelos en el sentido de que van a seleccionar cuál va a ser el hiperparámetro óptimo. Profundidad 1, 2, van a encontrar, van a hacer hasta una profundidad, por ejemplo, de 20 y van a tener que escoger desde una profundidad 1 hasta 20 cuál sería la óptima. Van a hacer selección de modelos, van a implementar un árbol de clasificación y van a utilizar validación cruzada para hacer la selección de modelos, para hacer la selección de modelos. Entonces van a poder implementar van a poder implementar todas estas ideas que las estamos hablando. Esto lo van a hacer en su proyecto final. Muy bien. ¿Está bien? Vamos a ver. Otras condiciones de parada son la, la que si en algún momento el algoritmo encuentra regiones que pertenecen a la misma clase, ya no divida más, por más que tenga opción de seguir dividiendo. Por ejemplo, si dividimos estos datos en dos, luego dividimos en dos otra vez, vamos a encontrar los nodos puros y cuando se encuentran nodos puros, el algoritmo debería terminar. Este es otro criterio de finalización. Otra es no divide a la región si la cantidad de instancias en cualquiera de las subregiones cae por debajo de un umbral predefinido, por ejemplo, el mínimo número de hojas. En este caso se hace la división, se tiene mínimo número de hojas 4, acá tiene 4. Entonces, acá, por ejemplo, tienes nueve datos, se puede dividir entre dos. Acá son 4 como mínimo, ya no se puede dividir. Si dividimos esto de alguna manera más, vamos a tener 2 o 3. Entonces, tiene que tener por lo menos 4. Entonces, esto ya no se puede dividir, ¿no? Si dividimos 1 y 4, ese uno no cumple esta condición, entonces no, se deja ahí, se deja ahí. Entonces, cada nodo debería tener por lo menos el doble del número de elementos que indica este parámetro, ¿no? Por lo menos 8. Cuando cae por 8 ya no se puede dividir más. Acá tenía 9, por eso se podía dividir. Y luego podemos hacer una división, por ejemplo, si el número total de hojas en el árbol va a exceder un umbral, el máximo número de hojas, en este caso se divide en 2, luego este se divide en 2, pero contamos, acá hay 1, 2, 3. Si el máximo número de hojas es 3, esto ya no se puede dividir. Entonces, estos son algunos criterios de parada que podemos utilizar. Excelente. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es descargar los archivos de UPV virtual, del Moodle de la página. Son unos cuantos archivos. Esos archivos los vamos a utilizar para poder hacer el proceso de entrenamiento. Proceso de entrenamiento de un árbol de clasificación. Mientras están descargando esos datos, quisiera mostrarles un excelente recurso que nos va a ayudar con la intuición del árbol de clasificación. Vamos a ver. Voy a encontrarlo.
Y este recurso se llama MLU Explain. Vamos a ver, les voy a mostrar. Es un excelente recurso. Les voy a pasar el link. mluexplain.github.io. Este es un excelente recurso. Em, Acá van publicando artículos a medida que se van desarrollando. Esto es una página que todavía sigue siendo mantenida. Y hay distintos tópicos. Por ejemplo, en el siguiente módulo van a ver redes neuronales. Es muy interesante la explicación. Aparte, lo que me gusta mucho de esta explicación es que lo hace muy interactiva y muy intuitiva. La cualidad de odds, la regresión logística, si quieren repasar algo de regresión logística, reinforcement learning, el ROC, el AUC, para obtener parámetros de clasificación, la validación cruzada, lo que hemos visto en la anterior sesión, lo que hemos visto también la anterior sesión en los sets de entrenamiento, test y validación. Podemos ir a uno de estos, tal vez. Acá se muestran, por ejemplo, aquí habla acerca de la importancia de dividir los datos, y lo divide en entrenamiento, test y validación, ¿no? Supongamos que acá se le explican que tienen dos tipos de mascotas, perros y gatos, y tienen dos parámetros de entrada, que es el peso y cuán suave es su pelaje, ¿no? Cuán peludos son. Entonces necesitamos identificar modelos de clasificación para que nos indiquen si un dato de un par de datos de peso y cantidad de pelaje va a clasificar esto como un perro gato. Entonces dividimos esto en train, test, split, en train, test y validation, entrenamiento, testeo y validación. El entrenamiento, como les dije, es el conjunto de datos que tiene mayor cantidad de elementos. El conjunto de validación se utiliza para poder escoger el modelo, y el conjunto de testeo se utiliza para poder verificar que el modelo es generalizable. Entonces, nos olvidamos de los dos, y el conjunto de entrenamiento es el que nos va a ayudar a poder hacer el entrenamiento del modelo. Escogemos el tipo del modelo. Esto se hace mediante regresión logística. Podemos escoger mediante el peso, cuán peludos son nuestra mascota, o tal vez ambos, ¿no? Tal vez podemos escoger ambos, ¿no? El peso, acá está el punto cero. mientras... eh, Mientras mayor peso tenga, va a ser, va a corresponder, por ejemplo, a una mascota, un perro. Mientras menor peso tenga, va a ser, por ejemplo, un gato, tal vez. Entonces podemos dividir esto. Lo que estábamos hablando es una región lineal, y podemos después introducir el conjunto de validación, ¿no? Y acá nos muestra, por ejemplo, cuántas veces el gato se ha clasificado de forma correcta, cuántas veces se ha clasificado de forma incorrecta, y de forma correcta el perro, de forma incorrecta el perro, y tenemos la precisión, accuracy, del 81.3, ¿no? Entonces, de ahí podemos incluso introducir, supongamos que estamos contentos con estos datos, introducimos otra vez el test set, y van a notar que la precisión incluso mejora. Entonces, este modelo pareciera ser generalizable, ¿no? Tenemos una precisión similar, mejor, del conjunto de validación. Entonces, de esta manera nos podemos utilizar los tres conjuntos de validación, testeo y entrenamiento para poder obtener parámetros de rendimiento y hacer selección de modelos. Entonces, tienen más detalles, pueden leerlos en su tiempo libre. Son muy buenas referencias. Vamos a ver a otra. Creo que hay una más respecto a validación cruzada. Lo pueden ver, lo que hemos hecho la anterior sesión. Precision and Recall para clasificación. Random Forest. Esto lo vamos a ver la siguiente sesión. Vamos a ver por qué utilizamos Random Forest. Bagging también, bagging. Y aquí están los árboles de decisión.
Aquí hay más datos, por ejemplo. Si no me equivoco, esto aquí termina. Ah, Veamos lo que nos interesa en esta sesión, que son los árboles de decisión, ¿no? En el árbol de decisión les decía que tenemos un nodo raíz, los nodos de decisión y los nodos hoja. Entonces, aquí están los árboles de decisión. Por ejemplo, podemos tener tres frutas, tres etiquetas. Estas son las avellanas, si no me equivoco, los oak, los cherries y las manzanas, ¿no? Cada uno tiene distintos parámetros, por ejemplo, diámetro y altura. Tenemos las avellanas, los cherries. Veamos cómo se puede clasificar esto, ¿no? Podemos empezar a dividir y podemos dividir, por ejemplo, mediante la primera pregunta si el diámetro es menor a 0,45, ¿no? Entonces, diámetro menor a 0,45. Acuérdense de esto porque más adelante va a ser bien importante. El diámetro menor a 0,45, si es sí o si es no, va a ser otra pregunta. Si el diámetro es menor a 0,45, sí o no. Si es no, entonces va a poder definir esta región que está pintada de café. Y si el diámetro es menor a 0,45, evidentemente va a tener esta otra región que está acá. Y luego seguimos haciendo preguntas. ¿Qué tal la altura mayor a 4,88? Entonces vamos a dividir esta otra región. Seguimos haciendo, y estas regiones de cherries, seguimos haciendo más divisiones. Tal vez podamos dividir con manzanas. Podemos seguir haciendo más preguntas de esta manera. Y vamos a tener regiones de clasificación como se muestran en la, en la figura. Y dice algunas veces vamos a tener puntos que están clasificados de forma incorrecta. Por ejemplo, este punto que está acá es una manzana, pero se ha clasificado como cherry. Entonces, ¿qué se puede hacer? No se puede ir de manera muy profunda. Y aquí les explica por qué. Lleva al sobreajuste. Y al sobreajuste, aquí hay otra página, otro artículo en el cual les indica por qué el sobreajuste es un problema. Y podemos optimizar la profundidad. De hecho, ustedes van a hacer un ejercicio de optimización de profundidad en su proyecto final. Y la pregunta que estábamos desarrollando durante las diapositivas donde veíamos los fundamentos era dónde dividir. Les he introducido esta fórmula de entropía. Aquí están las propiedades de la entropía. Y aquí está cuando la entropía es máxima, si existe, por ejemplo, mezcla de clases. Pueden remover, por ejemplo, las clases negativas. Y si es una sola clase, la entropía es cero, ¿no? La entropía es cero. Podemos adicionar tal vez unos dos y remover los verdes para tener una sola clase donde la entropía es cero. La entropía va a ser máxima cuando existe mezcla de clases, ¿no? Es decir, 2 y 2, o pueden poner 4 y 4, es decir, pueden ir jugando. Esta es una página muy interactiva, está en base a D3, en JavaScript, está muy bien diseñada. Y les decía que podemos utilizar también la ganancia de información para poder hacer la división. Aquí tienen más detalles respecto a cómo funciona todo eso, pero veamos de manera visual cómo va cambiando esto. Al principio de la sesión les decía, en estos datos, ¿dónde ustedes empezarían a particionar? ¿En X1 o en X2? Y la mayoría me decía X2 igual a 7,5. Y esto lo hacían de manera intuitiva, que era fácil de desarrollar esa intuición. Ahora veremos cuál sería el parámetro que cuál sería el parámetro que el algoritmo va a seguir o va a optimizar para poder hacer una división, ¿no? Entonces, acá la línea negra es la ganancia de información, la línea verde en la parte inferior es la entropía y la entropía en la parte izquierda, la entropía en la parte derecha. Entonces, les decía que cuando la ganancia de información es óptima o es máxima, ese es el punto donde deberían dividirse los datos. En este caso, la ganancia de información es óptima justamente en este punto cuando la división nos indica que eh,
Para el parámetro de diámetro, si es mayor a 0,45, tenemos definidas las avellanas en este lado en este lado de la gráfica y los cherries y los apples en el otro lado. Entonces, si se dan cuenta, ese punto de visión es justamente el punto óptimo, el punto máximo de ganancia de información. Entonces, hemos podido realizar, o el algoritmo realiza, de hecho, la cuantificación de esta idea de que una región debería volverse completamente pura. Y esto es solamente por un ejemplo. Y esto lo hace para cada una de las divisiones. Cada vez que realice una pregunta, va a capturar la ganancia de información y cuando la ganancia de información sea óptima, ese es un muy buen punto para realizar la pregunta. Por ejemplo, el diámetro mayor a 0,45, por ejemplo. Entonces ahí hay notas respecto a las medidas de información, qué sucede cuando tenemos distintas clases, cuándo es la entropía. En este caso, la mayor parte de elementos tiene avellanas, entonces la entropía es muy baja. Acá la entropía es alta porque tiene cantidades similares proporciones similares de nodos. Luego se hace división, la entropía reduce, etcétera, hasta que se vuelve cero, ¿no? La entropía se vuelve cero. Eh, Luego se puede seguir dividiendo. Les voy a pedir que vayan revisando esto. Es muy buen recurso. Y hay un problema respecto a esto, es que cada vez que cambiamos las muestras de entrenamiento, el árbol de decisión que obtenemos es ligeramente distinto. Ya. Entonces, esto en cuanto a árboles de decisión, tienen más artículos para poder revisar, les va a ayudar para poder entender los fundamentos y cuáles son los parámetros de rendimiento en modelos de machine learning. Excelente. Entonces, vayamos en todo el tiempo que nos queda, vayamos a descargar nuestros datos porque sí, nos va a faltar tiempo de otra manera. Entonces, vamos a ver ese code. Mientras vamos a ver ese code, ¿alguien tiene preguntas de lo que hemos hecho? ¿Dudas? ¿Algo que no se entienda? ¿No? Los archivos de la actividad de la sesión 3 están en el Moodle, lo pueden descargar. Si lo descargan van a tener 4 archivos. Son archivos que están relacionados con en las elecciones en Estados Unidos, elecciones presidenciales en Estados Unidos. Vamos a ver. Inge, pero es que faltan las diapositivas de la sesión de hoy día. ¿Están disponibles? No, no están. Vamos a ver. No están. Eso está en la sesión 2. Ok. Creo que tal vez hay un error en él. Sí, ahora lo pueden ver. La diapositiva sesión 3. ¿Ves? Sí, estaban ocultas, pero ya están disponibles para que lo puedan ver. Estas diapositivas que acabamos de ver. Ujú. Sí, ahora sí están. Muchas gracias. No hay problema. Voy a compartir mi pantalla para que puedan ver la parte de... Vamos a ver si... a ver. Ahora sí pueden ver, ¿no? Deberían tener 4 archivos descargados. Vamos a hacer solamente una actividad en todo el tiempo que nos queda y vamos a utilizar estos 4 archivos. ¿Está bien? Entonces, vamos trabajando, por ejemplo, con la actividad 1, sesión 3. Actividad 1, sesión 3. Es importante que estos 4 archivos estén dentro de su carpeta, dentro de su carpeta.
Vamos a usar NumPy, Panda, Scikit-learn, Seaborn. De Scikit-learn vamos a utilizar el tree, el árbol de decisión de Matplotlib para graficar. Vamos a utilizar Helper. Helper debería estar dentro de su carpeta para que pueda ser importado. Vamos a usar PrettyTable. Es una biblioteca que nos ayuda a hacer visualización de tablas de forma interesante. Y luego de Scikit-learn, vamos a utilizar el Decision Tree Classifier y vamos a ver si podemos, creo que esta vez no, pero podemos importar la validación cruzada en selección de modelos. Entonces, vamos a hacer correr primero esta parte y avísenme si tienen algún error. Avísenme si tienen algún error. Ujú. Kimberly dice, Adanay dice también pre-table, ¿no? Entonces, sí, cada vez que tengamos ese problema, lo que podemos hacer es instalarlo, ¿no? Vamos a instalarlo de esta manera. El pip install pre-table. Ujú. Y Fátima dice el helper. em, Si el helper no está funcionando, es lo más probable, tal vez, es que en VS Code no se ha abierto una carpeta o el archivo helper.py no se encuentre dentro de la carpeta. ¿Podría verificar si se encuentra dentro de la carpeta? ¿Alguien más tiene problemas con helper.py? ¿Sí está dentro? Ya. Entonces, si tienen problemas con helper.py, lo que podemos hacer es una función, bueno, es una función solamente. Lo que podemos hacer es copiar todo esto, vamos a copiar esta definición de función desde la línea 42 hasta la línea 12. Vamos a copiar esa definición de función y nos vamos a ir a actividad 1 y vamos a generar una nueva celda. Y en esa nueva celda vamos a pegar esa definición de función. Creo que tiene una, creo que se puede copiar de esa manera. Si les da error con el helper.py, lo que les voy a pedir es que lo comenten, va a estar comentado, se comenten esos datos y hagan correr esta, esta función. Entonces, lo único que hace helper.py es ocultar toda esta función dentro del notebook que tiene. Sino que esta función no es necesaria mostrarla, no es necesaria compartirla, es por eso que se utiliza archivos.py. Estos archivos.py son de ayuda, son helpers, para poder ocultar todo este código, para poder hacer que nuestro notebook se encuentre de una manera más ordenada. Si les da error, por favor pongan esta definición de función dentro de una celda y pueden comentar el helper.py. Entonces voy a hacer correr otra vez. ¿Alguien tuvo algún problema, alguna duda? ¿Sí está dentro? Ya. Creo que con eso hemos solucionado gran parte de los problemas, ¿no? Ya. Entonces, si no hay más dudas, vamos a leer el archivo electiontrain.csv, como siempre lo hacemos, ya somos expertos en esto. pd.read csv, pd.read csv, electiontrain, electiontrain.csv.
Ese es el election train. El election test es pd.read csv election test de esta manera. Entonces tenemos estas dos líneas para leer los datos, bastante sencillas. Y vemos qué es lo que echamos un vistazo rápido a los datos de aquí es entrenamiento. ¿Y qué es lo que tenemos? Que lo que tenemos es lo siguiente. Lo que tenemos es control V. Lo que tenemos es un conjunto de datos del estado en el cual se obtienen los datos. Tenemos el estado, luego tenemos el FIPS code, este tal vez sea el zip code, no sé, el county, la municipalidad, la población. Esto debe ser un número asociado con el porcentaje de hispanos en esta comunidad, la proporción de minorías, la proporción de female, de mujeres, qué proporción está, que no tiene trabajo, el sueldo anual, si tiene grados, si es licenciado, por lo menos. Luego el nivel de inactividad, el nivel de obesidad, la densidad. Luego si proporción de personas que tienen cáncer. Y tenemos por último qué porcentaje ha obtenido Trump en las elecciones cuando Trump ha postulado eh, y el otro candidato era Hillary Clinton. Teníamos dos candidatos. En algunas municipalidades ganó Trump, en otras ganó Clinton. Hay un border gap, sé cómo se podría interpretar, pero luego tenemos una variable de respuesta que dice si ha ganado Trump o Clinton, ¿no? Won, ganó, si ganó es igual a 1 es porque Trump ha ganado, si ganó es igual a 0 es porque Clinton ha ganado. Y es en base a todos estos parámetros. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es predecir en una siguiente elección, de acuerdo a las características de una población, por ejemplo, todas estas características que se pueden medir, cuál candidato, el candidato demócrata o el candidato republicano, tiene opción a ganar. Entonces podemos hacer, de acuerdo a datos históricos, se puede predecir mediante modelos de clasificación cuál sería el potencial ganador dada estas ciertas características medibles, cuantificables en una cierta municipalidad. Muy bien, entonces ya sabemos cuál es el problema, ya, ya sabemos, tenemos la intuición respecto al problema, sabemos cuál es la herramienta que vamos a utilizar. Vamos a utilizar árboles de clasificación. Muy bien, entonces, establecer las columnas minoritario y profesionales como predictores de los datos de entrenamiento. Entonces, de election train, vamos a utilizar la minoría, minority, y además si son bachelor, si es profesional. Establecer las columnas minoritario y profesionales como predictores del test. Entonces acá decimos selection test. De la misma manera, minoritario, minority, luego bachelor. Entonces estamos definiendo estos predictores para poder hacer el entrenamiento. No, en esta primera parte no vamos a hacer uso de todos los parámetros, simplemente vamos a usar la columna de minoría y si es profesional o no. En base a estos dos parámetros vamos a entrenar el modelo y vamos a ver cuál es la precisión del modelo. Muy bien. Establezca la columna one como la variable de respuesta de los datos de entrenamiento. Entonces decimos acá en election train necesitamos la columna one. ¿Está bien? En election test también necesitamos la columna one como variable de respuesta. Entonces hacemos correr. Alguien le dio, creo que hay un error, ¿no? Vamos a ver cuál es el error. Minority, bachelor. No es test, es one, ¿no?
Entonces, no debería haber problemas. ¿Alguien le dio error acá? Y ahora la parte más interesante de toda la sesión es cómo definimos en Python el modelo de un árbol de clasificación. Recuerden que antes hemos hecho regresión lineal, utilizábamos el LREG de scikit-learn. Ahora veamos acá cómo se utiliza cómo se define un árbol de decisión. Entonces, la manera de definir un árbol de decisión es bastante sencilla. Lo que necesitamos hacer es utilizar el Decision Tree Classifier, el clasificador de árbol de decisión, y necesitamos indicar la máxima profundidad. El max depth va a ser igual a 2, porque nos dice inicialice el árbol de clasificación con una profundidad de 2. Entonces ponemos máxima profundidad es igual a 2. Y luego ajustamos, ajustamos. ¿Cómo ajustamos? Usamos el punto fit en base a los datos de entrenamiento, en base a los datos de entrenamiento, y utilizamos en base a los datos de la variable de respuesta. Eh, ¿Cuál es el objeto que necesitamos ajustar? Es el SDT1, dt1.fit. Vamos a hacer dt1.fit para ajustar. DT1 se define como un árbol de clasificación con una cierta profundidad. Y luego nos pide un árbol de clasificación con una profundidad de 10. Entonces hacemos DT2, Decision Tree Classifier, con una máxima profundidad de 10, dice, ¿no? Ajustamos el clasificador en los datos de entrenamiento, dt2.fit, y utilizamos el X-train, sí, y Y-train. Entonces, de esta manera se definen árboles de clasificación. Sí, esa parte también la van a utilizar en el proyecto final, la manera de definir el árbol de clasificación con la máxima profundidad, con una máxima profundidad. Esto es similar si hacen analogía con el modelo de regresión polinomial, modelo de regresión lineal polinomial, esto sería como escoger el grado del polinomio, ¿no? Grado 2, grado 10, etcétera. Entonces, lo podemos hacer correr, creo que se puede hacer correr y no debería darles error. ¿Alguien le dio error acá? Y luego nos dice llame a la función boundary, plot boundary desde el archivo helper.py, o si lo han copiado del helper.py dentro de Python, está bien. Entonces vamos a usar el plot boundary. El plot boundary necesita, por ejemplo, el election train, necesita los datos de entrenamiento, necesita el DT1 y DT2. Estos son los datos que necesitan ser entregados a esta función. Pueden leer la función, está un poquito más arriba. Van a notar que necesita 3 parámetros a la entrada. Entonces hacemos correr. ¿Alguien le dio error acá? Si yo tengo un error un poquito más arriba, ¿podría mostrarme? Sí, acá, esta parte. Un poquito más, Ya. justamente. Ahí está bien. Está bien, ok, ok, ok. Sí, a Cándida nos ha pasado el código para inicializar los árboles de decisión, ¿no? ¿Había algún problema? Sí, Cándida, ¿cuál era el problema? Sí, Henry, sí, está bien el warning, no hay problema. Sí, tenemos el warning. Ahora vamos a explicar qué significa ese warning. Cándida, ¿le salió algún error? Pareciera que... Vamos a ver. Sí, me sale ese error. Con ese código lo estoy haciendo y me sale este error, que el método no es. Ujú. Vamos a ver.
Este DT1 fit es con paréntesis, ¿no? No son corchetes. ¿Sí? Ah, ya, ya. Gracias, gracias. Y bueno, Luis dice todo normal. Excelente. Sí, muy bien. Entonces vamos a ver Mire, si... en el ajuste del clasificador, ¿Ya? a mí me sale el error justamente. ¿Qué le dice el error? Esto ahí es Que se espera una... la profundidad de 10. A ver, ¿dónde está la profundidad de 10? Así que está un poquito más abajo, por favor. En el DT es igual a 2. A ver, esto tal vez es. Excelente. Sí. Si nos puede enviar, por ejemplo, un screenshot de del error, tal vez pueda ayudarle un poquito más. Sí. Entonces, Ok, sí, enseguida le envío. excelente. Entonces, cuando le sale esta gráfica, como le sale esta gráfica, vamos a entender qué es lo que está haciendo. Acá la profundidad es máxima, es 2. ¿Ya? Recuerden que um, cuando tenemos una profundidad máxima de 2, el algoritmo está permitido hacer máximo 2 divisiones, ¿no? Entonces puede ser que el algoritmo haya empezado con una línea vertical y luego ha ido una línea horizontal. Y ha dicho, esta es la región 1 y por encima de esta región 1 está la región 2. Todos los puntos que se encuentren por la región 2 la, es la región donde Clinton va a ganar. La región en verde es donde Trump va a ganar. ¿Qué tal si tenemos un nuevo dato donde la minoría es el 80% y el porcentaje de personas que tienen por lo menos un grado de licenciatura es el 60%, ¿no? Estamos hablando de acá. Entonces, en ese caso, el modelo nos indica que esa etiqueta, la etiqueta más probable para ese punto de datos con dos parámetros de entrada es que va a ganar Clinton. En cambio, si tenemos un porcentaje de minoría muy pequeño, por ejemplo, el 5%, y el porcentaje que tiene, de personas que tienen por lo menos grado de licenciatura es muy, muy bajo, por ejemplo, el 15, lo más probable que esas personas hayan votado o vayan a votar por un candidato parecido a Trump. Eh, Se pueden sacar más conclusiones. Lo que quería mostrarles es cómo funciona el árbol de clasificación. En este caso he hecho dos divisiones. En el caso de que la profundidad máxima sea 10, en el caso de la profundidad sea máxima sea 10, entonces van a darse cuenta que existen puntos o regiones donde existe solamente un punto, ¿no? Por ejemplo, este recuadro en verde que solamente tiene un punto, esta franja que solamente tiene un punto también. Entonces, pareciera que acá hay un sobreajuste, pareciera que acá hay un sobreajuste porque tenemos regiones donde solamente hay un punto, regiones, franjas muy finas donde no caben muchos datos. Entonces, acá pareciera que hay sobreajuste. Vamos a ver cuál sería la técnica para poder capturar si nuestros datos tienen sobreajuste o no. Ya. En el chat Luis nos dice la X-train no está definido, dice. Entonces, tal vez en la parte en uno de estos está X-Train con dos veces X-Train, ¿no? En DT1, dice DT1. DT1 debería ser X-Train solamente, Luis, en vez de X-Train barra baja train otra vez. No sé si eso lo corrige. ¿Sí? Lo confirmo enseguida. Sí, excelente. Muy bien. Gracias. Sí. Ahora vamos a continuar. Tenemos todavía un tiempo más para poder terminar este notebook. Vayamos haciendo las columnas. El siguiente paso es el conjunto de columnas predictoras. Van a ser ahora la minoría, densidad, si es hispánico, el nivel de obesidad, si es
si es mujer, si tiene cierto grado de ingresos, si tiene licenciatura o si está inactivo, qué porcentaje de personas está inactivo en una cierta comunidad. Con dos parámetros de entrada es posible visualizar estas regiones de clasificación. Con 3 parámetros de entrada es más difícil. Con 4 ya es muy complicado. Entonces, no vamos a poder, por ejemplo, visualizar regiones de clasificación como está en esta gráfica cuando tengamos, por ejemplo, una cantidad de columnas predictores mayores a 2. Acá tenemos 2, 4, 8 columnas predictoras. Podemos utilizar todas esas columnas predictoras. Vamos a definir el conjunto de entrenamiento con esas columnas predictoras. Eso sería el election train con estas columnas predictoras. Luego el election test con esas mismas columnas predictoras. Vamos a inicializar un árbol de decisión con profundidad 2. Hemos dicho que esto se hace Decision Tree Classifier con un max depth igual a 2. Ese es el DT1. Vamos a copiar esto para poder hacerlo más rápido. Dice inicializar un árbol de decisión con una profundidad de 10. Es el Decision Tree Classifier con 10. Un árbol de decisiones con una profundidad de 15. Entonces vamos a hacer el máximo depth, va a ser 15. Y ajustar todo el clasificador con los datos de entrenamiento. Entonces aquí sería dt1.fit, los datos de entrenamiento y la variable de entrada y las variables de respuesta, xtrain y ytrain. Lo mismo para dt2 y lo mismo para dt3. Entonces vamos a copiar y vamos a poner dt2 ahí y dt3 de esa manera. Entonces lo que tenemos acá es la definición del árbol de decisión y el ajuste del árbol de decisión. Entonces hacemos correr y no nos da error. Fíjense si a alguien les da error cuando terminan de hacer este bloque de código. Y nos falta 2 celdas más. Creo que vamos a poder acabar con tiempo. ¿Sí? ¿Nadie le dio error? ¿Todos bien? Excelente. Todo bien. Muy bien. Lo hemos ajustado, el árbol está ajustado. Cuando decimos que está ajustado es que ya sabe realizar todas las preguntas del diagrama de flujo. Ya conoce los parámetros que tiene que utilizar, cuáles serían las preguntas, los límites de esas preguntas, si es mayor, menor, etc. Ya sabe. Ahora lo que tenemos que hacer es encontrar la precisión de estos modelos. Entonces, vamos a aprender a hacer, hemos definido el modelo, lo hemos ajustado, ahora encontraremos un parámetro de rendimiento que es el score o la precisión de estos árboles. Entonces, vamos a hacer la precisión, lo definimos de la siguiente manera. La precisión se define de la siguiente manera. Vamos a usar el dt1.score y necesita hacer el score para xtrain y ytrain, ¿no? Entonces, ¿cómo calcula el score? Pueden leer un poquito la documentación, pero va a tomar los datos de los parámetros de entrada en X y va a hacer una predicción. Esa predicción la va a comparar con las respuestas correctas que están guardadas en ytrain. Recuerden que ytrain son los datos de la columna si ha ganado o no. Entonces, ytrain tiene las respuestas correctas. Xtrain, sin embargo, va a utilizar estos datos para introducirlos al modelo de árbol de decisión y va a hacer una predicción y esta predicción se compara con ytrain. Lo mismo para el test, el dt1.score
En este caso, para los parámetros de entrada van a ser datos que no ha visto todavía el modelo, Xtest, por ejemplo, y YTest, ¿no? Entonces, hace la predicción con Xtest, va a obtener un YTest de predicción y lo compara con las respuestas correctas. Entonces, vamos a hacer lo mismo para todos los árboles de decisión. El DT1, el DT2, punto score, el Xtrain, YTrain, acá igual el DT2, punto score, el Xtest, coma YTest, y por último el DT3, ¿no? El DT3 podemos tal vez copiar. Vamos a copiar esto para el DT3. Entonces, este sería para DT3. Entonces, este para DT3. DT3 es para la precisión en el conjunto de entrenamiento se utiliza los datos de entrenamiento. Para la precisión en el conjunto de testeo se utiliza los datos de testeo. Entonces hacemos correr. Parece que todo está bien. Y por último utilizamos esta celda que nos va a mostrar en una tabla bien interesante los datos. A ver, vamos a ver si a todos les da estos datos. ¿Alguien le dio algún error acá? ¿Algún error de sintaxis? ¿Algo que no esté bien? Pueden verificar. Muy bien. Todo bien. Vamos a ver en el chat. Hay unos comentarios. Kimberly. Vamos a ver. Dice 492, 2260. Lo que voy a hacer, y hemos acabado esta parte, lo que voy a hacer es pasarles este notebook para ver si pueden hacer correr y si es el problema con el código o la versión tal vez. Les voy a pasar. Ahí está. Pueden descargarlo y hacerlo correr. Si lo descargan, pueden utilizar, por ejemplo, desde acá y hacer correr todas las celdas hacia abajo, ¿no? Excelente, Carlos. Y es la respuesta que nos da. Le sale distintos valores de accuracy para DF2 y DF3. Ya. Sí, está bien. Mm, ¿Cuál sería la razón por la que le salga? Mm, A ver, vamos a ver. DF2 y DF3 con distintos valores, ya. Sale distinto, dice Carlos. Ya, sí sale ligeramente distinto, está bien. Para el test especialmente, ¿no? Para el test le sale un poco distinto. Me he equivocado algo acá. Xtest, YTest, en el DT3, ¿no? Ujú. 9, pero le sale cerca 9.996, Gina. Em, El test aquí ahora sí. Las conclusiones que vamos a sacar no van a ser en base a los números. Sí, está bien. Si varía solo en decimales, está bien, porque la conclusión que vamos a sacar va a ser, a Janet le sale lo mismo. La conclusión que vamos a sacar es 89 en el test, ¿no es cierto? Sí. Ujú. Excelente. La conclusión que queremos sacar de esta gráfica es qué sucede con los datos de entrenamiento. En train le sale 0.89.
Está vacío, no lo he guardado. 9:18 dice. Está vacío el notebook que les pasé. Paso otra vez. Pueden verificar si está vacío o está lleno. Pensé que lo había guardado. Les puedo pasar otra vez. ¿Está lleno? Sí. Tal vez ha abierto el anterior que he descargado. Puede verificar. Si está lleno, entonces ya no es necesario enviar. Pueden verificar que esté lleno. Lo que tal vez ha ocurrido es que ha abierto el mismo anterior. Ese sí estaba vacío. El primero sí que han descargado estaba vacío. Muy bien. Entonces, sacaremos conclusiones porque hemos obtenido datos. Bueno, hemos obtenido algunos resultados bien interesantes. Hemos visto cómo cuáles son los pasos para poder entrenar un modelo de árbol de decisión. Es lo primero. No nos han salido errores. Ya sabemos cuáles son los parámetros que se necesitan introducir, el formato de los datos de entrada. Hemos visto cómo ajustar el árbol de clasificación y hemos visto también la manera de obtener la precisión o parámetros de rendimiento a la salida. Y hemos hecho esto para 3 árboles de clasificación para distintas profundidades, 2, 10 y 15. ¿No es cierto? Las profundidades en cada fila acá es 2, 10 y 15. Y el número de parámetros a la entrada eran 8 los parámetros que hemos definido acá arriba, estos parámetros, las columnas predictoras. Y nos han dado precisiones de esta manera. Para el conjunto de entrenamiento, si se dan cuenta, sale 0,89 con 2, luego sale 0,98, se incrementa de gran medida, y con 15 casi sale el 99,96% de precisión. Excelente. Pero en el conjunto de testeo, fíjense, para 2 le sale 0,88. Está bien, es buena precisión. Para 10 le sale 0,91 y para 15 le sale 0,89. Entonces, si ustedes tuvieran que escoger una de estas profundidades para hacer predicción con datos nuevos, predicción en clasificación, ¿qué profundidad máxima escogerían para evitar sobreajuste? ¿2, 10 o 15? Carlos dice 15, Adanei dice 10, Cándida dice 10, Camila dice 10. Sí, 15 pareciera que es correcto, ¿no? Porque nos lleva sí, Carlos, 15 pareciera que es correcto porque pareciera que nos lleva a una profundidad, a una precisión de entrenamiento del 99,96, ¿no? Sí, si a Carlos le ha dado distintos valores, entonces sí, la observación va a ser un poco distinta. Entonces, nosotros tenemos que ver. Si se dan cuenta, si incrementamos la profundidad máxima de 2 a 15, la precisión en el conjunto de testeo se incrementa un poco y luego se reduce otra vez. Que haya reducido la precisión en el conjunto de testeo significa que ha habido sobreajuste, que esta columna en particular presenta sobreajuste. Esta columna pareciera, con estos datos limitados que tenemos, bueno, esta fila pareciera que representa la profundidad óptima. Necesitamos hacer, por ejemplo, y aquí nace la necesidad, por ejemplo, de hacer selección de modelos. Y para poder hacer selección de modelos tenemos que ajustar la máxima profundidad utilizando validación cruzada. Vamos a hacer validación cruzada con distintas profundidades y eso va a ser, por ejemplo, y esto lo van a implementar en su trabajo final. Van a poder hacer la implementación de la selección de modelos en un árbol de decisión, árbol de clasificación, para optimizar el modelo bajo datos. Los datos que van a utilizar son datos de la frecuencia de palabras en un correo electrónico y van a clasificar ese correo electrónico como si fuera de correo spam o correo no spam, en base a cierta frecuencia de palabras. Entonces van a poder hacer esa clasificación y van a poder encontrar datos bien interesantes, van a poder hacer la implementación. Lo voy a librar, eso, el proyecto final lo voy a librar para la sesión 5 para que tengan una semana de trabajo en ese proyecto final. Muy bien, entonces
Por favor, lo último que les voy a pedir es que pongan su nombre en el chat para que yo tenga registro de su asistencia. Si ponen nombre en el chat, voy a poder voy a poder poner la asistencia. No nos ha dado tiempo hoy día otra vez para hacer una actividad grupal. Vamos a ver si la siguiente nos da. Muy bien, mientras ponen eso, la siguiente actividad, fíjense, tiene una actividad en en el notebook. Tienen que cambiar las columnas predictoras a estas columnas, son 5. Encontrar la profundidad para un árbol de decisión de 10, ponen el código. Luego van a generar el gráfico de datos de la precisión de entrenamiento y de testeo versus la profundidad máxima. Van a generar una gráfica de precisión. En vez de presentarle una tabla, van a generar una gráfica. Y el rango tiene que ser de 2 a 20. Es decir, van a ser 2, luego 3, luego 4, 5, etcétera, hasta llegar a 20. Y van a anotar sus observaciones. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, estas dos actividades las van a llenar. Ya saben cómo llenarlas. Hemos desarrollado todo el código, el cambio del código. Tienen que cambiar un poco el código. Por favor, adicionen el código acá, no lo cambien en la parte superior. Solamente copien las celdas que necesitan y generen gráficas, ¿no? Gráficas, sería la gráfica de esto, la máxima profundidad iría en el eje X y en una de las gráficas iría la precisión de entrenamiento, en otro color, con otra línea, pueden poner el testeo. ¿Está bien? Excelente. Muy bien, entonces ya estamos casi a tiempo. Vamos a terminar acá. Nos vamos a encontrar el día lunes, la siguiente sesión. La siguiente semana tenemos sesiones lunes, miércoles y viernes. Lunes, miércoles y viernes, 19:30. Vamos a continuar con las 3 últimas sesiones. Vamos a ver la parte de árboles de decisión y eso va a ser lo último de modelos de Machine Learning supervisados. Y luego vamos a ir a los modelos de Machine Learning no supervisados en la sesión 4 y 5. La sesión 4 y 5. ¿Está bien? La siguiente Una sesión, consulta, ¿esta tarea es para mañana también? esta tarea es para el lunes, para el lunes. ¿Sí? ¿Está bien? Para mañana tienen la tarea de la sesión de ayer, del día jueves. El día lunes voy a mostrarles, quisiera saber cómo están con modelos de Machine Learning no supervisados. Quisiera ver si han visto, por ejemplo, modelos KNN, PSA, si han visto modelos no supervisados mediante dendrogramas, jerárquicos, no jerárquicos. Vamos a llenar una pequeña encuesta el día lunes para preparar la sesión del día miércoles y viernes. ¿Está bien? Muy bien, eso es todo lo que teníamos que hacer el día de hoy. Vamos a terminar acá. Si tienen dudas, pueden quedarse, vamos a seguir hablando. Y si no, nos encontraríamos el día lunes. Que tengan muy buen fin de semana. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Tengo una preguntita. Sí, adelante, Natalia. Sí, estaba pensando si es posible hacer una especie de análisis mixto, cosa que primero comencemos con los árboles de decisión y después de designar ciertos límites horizontales y verticales, podemos pasar a una regresión lineal operativa, ¿no? Con una ecuación lineal con pendiente, ¿no? Creo que en algunos casos eso haría, digamos, más fácil la separación de los puntos. No sé si se entiende. Eh, como una, como una, como una clasificación híbrida, tal vez. Sí, Sí. ya. Es buena pregunta, no. Mm, Mire, voy a averiguar esto de análisis mixto. Eh, árboles, es bien interesante la idea, cómo combinamos el algoritmo de árboles de decisión con regresión logística sería, ¿no? Para clasificación, ¿está bien? Ajá. Ya. Y puedo poner algo de información o podemos hacer la implementación durante la siguiente sesión, porque en la siguiente sesión vamos a todavía hablar
un poco más de árboles de decisión. Sí, excelente sugerencia, Natalia. Voy a averiguar, ¿está bien? Gracias. Gracias a usted. También estaba pensando, en algún punto en el árbol de decisión quedan puntos, ¿no? Que no están definidos. Entonces, bueno, al final tenemos un resultado del test accuracy, pero como tal podría suceder que si tenemos datos nuevos, digamos, que al que queremos implementar el modelo, Ujú. el resultado podría entrar, digamos, en los árboles de decisión, pero llegar a este último punto y tener como mensaje tal vez o como respuesta del modelo que este punto está en una zona no definida o algo así como que Ah, podríamos no excelente. darle la incertidumbre de este dato específico. Sí, sí, entiendo su pregunta. Sí, es específicamente lo que hace con árboles de decisión es que cubren todo el rango y el dominio de las variables, ¿no? Es decir, si minority va de 0 a, por ejemplo, 100, va a cumplir por ejemplo, de 50, 45, 47 a 100. Y usted dice, ¿qué tal si tenemos un nuevo dato que llega a 120? Entonces, el algoritmo de decisión, el árbol de decisión debería tener, aparte de las regiones de clasificación, límites, ¿no? Es decir, que vaya solamente hasta 100. Y si llega un punto más allá de 100, que ponga una bandera roja y diga este punto no está definido, ¿no? Algo así, si entiendo bien. Sí, pero más que a los límites, justo al mismo, a los mismos recuadros, digamos, que estamos definiendo los datos. Hay alguno tal vez en que ya esté muy pequeño y solo igual sea una mezcla de, en este caso, digamos, rojos y verdes, Ujú. pero por el overfitting como tal no tiene mucho valor que sigamos dividiendo esos recuadros, ¿no? Y tal vez cuando se llegue a ese recuadro como tal, se diga en esta región no se tiene una respuesta definitiva sobre la clasificación del dato. A eso me refiero. Como No un sé si nivel se de entiende. confidencia, ¿no? Excelente, sí. Sí, Sí, excelente. Sí, en el proyecto final van a ver algo de eso, pero sí voy a averiguar acerca de esto, ya es estadística con niveles de confidencia. Sí, excelente. Sí, excelente sugerencia. Tengo que averiguar esas partes también. Nivel de ok. confidencia en la predicción, ¿no? Sí. Muy bien. Ujú, Sí. ok. Gracias. Muchas Sí. gracias. Entonces, Gracias a usted, más bien. Sí, voy a poner algunas referencias en el Moodle, ¿ya? ok, gracias. Hasta luego. Hasta luego, Buenas que te noches. vaya bien. Sí.